Construyendo relaciones familiares. Todo debe empezar por un reconocimiento. Por un reconocimiento. Yo quisiera, hermano y amigo y amiga que está aquí en esta noche, que coloquemos mucha atención a esto porque vamos a trabajar acerca de resolución de conflictos. ¿Sabe? Nosotros somos muy buenos para decir ciertas cosas. O sea, yo le voy a decir algo y yo no quiero que su fe se vaya a morir. Yo quiero que usted me entienda lo que le voy a decir. Míreme bien para que me entienda. Nosotros somos muy buenos para decir, yo he estado orando. Hermana, yo he ayunado por este problema. Yo he vigilado y no miro la solución. Sigue el problema en mi casa. Yo creo que Dios tiene poder para solucionarlo. Yo creo que Dios tiene poder y que Él quiere solucionarlo. Porque Dios no quiere que el ser humano esté así. ¿En dónde está la falla? En una aptitud interna del ser humano. Y es el reconocimiento. Oiga, el ser humano es duro para reconocer sus errores. Es experto en señalar los errores de los demás. Y si yo le digo, hermano, hágame una lista de errores que usted ve aquí en hermanos de la iglesia, rapidito, mire esto, mire lo otro, pero si yo le digo, haga una lista de sus errores, lo primero que hace es tirar los ojos para atrás. Y eso significa empezar como a tratar de esculcar, porque nosotros somos así. Pero en esta noche el Señor quiere que tú reconozcas para que cambies y puedas ver la gloria de Dios en tu casa. Gloria al nombre del Señor Jesús, sigamos. Entonces vamos a hablar de resolución de conflictos y como decía el hermano, que nos jalen las orejas y nadie vaya a enojar conmigo. Le doy gracias a Dios por los que me han saludado. Quiere decir que no están enojados, pero yo creo que Dios es bueno. Amén. Y si se enoja algún día usted me perdona, yo estoy segura de eso. Bueno, la Biblia dice también en Efesios 4, 2 al 6, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Yo miraba esa palabra y decía, bueno, esto quiere decir que si el Señor está diciendo que nos soportemos, quiere decir que hay algo que va a pasar que no nos gusta, o que hay situaciones que no nos van a gustar. Y dice también cómo nos debemos soportar, dice con paciencia, los unos a los otros en amor. Qué bendición tener presente, hermanos, que el Señor quiere que el amor que sintamos cubra multitud de faltas. Y qué bueno entender esta parte. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué palabra tan famosa hoy en día, paz. Pero que es algo que se debe construir. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y yo decía, bueno, elegí este texto como complemento para iniciar. Porque, hermano, nosotros hay veces decimos, ¿de quién es su hogar? Y usted dice, no, mi hogar es del Señor. Pero puede ser que ese sea el pensamiento del uno. Y el otro esté demostrando que con sus actitudes el hogar es del enemigo. Puede pasar así. Porque alguno tiene actitud conciliadora y otro puede tener una actitud agresiva. Entonces no están en unidad. Y cuando no hay unidad hay conflictos. Por eso el Señor nos dice, si usted está en mí, o sea, si usted está en el Señor, que Él sea el que esté reinando en su casa realmente. Amén. Un Señor, una fe. Y qué bueno que entendamos esto, que debemos aplicarlo también en la familia. Sigamos, por favor. Con esta conferencia queremos hablar, hermanos, acerca de los conflictos que se presentan. Vamos a mirar algunas razones de los conflictos, a definir qué es un conflicto, por qué se dañan relaciones personales, interpersonales, de familia, de hermanos,
y en qué contribuimos nosotros para dañar esas relaciones, el hecho no está en que tú nunca tengas un conflicto. Hermano, siempre se van a presentar, porque los seres humanos somos igualitos, somos como la huella dactilar. Esto nos diferencia, somos diferentes y en esa diferencia ya hay conflicto. Porque usted puede decir, me gustan las flores rojas, y el otro dice, no, roja no, mejor verdes. Una diferencia de opiniones, porque somos personas diferentes. El objetivo es que usted aprenda a reconocerlo, aprender a manejarlo y a cambiarlos. Porque vivir en conflictos es vivir estancado. Y la persona que vive estancada no crece, ni personalmente, ni familiarmente y espiritualmente menos. Porque el Señor no habita en corazones contiendosos. A mí nadie me puede decir que es una persona de oración y es una persona conflictiva. ¿Sabe dónde se demuestra que una persona es de oración? En sus aptitudes. No tanto que pase horas, puede pasar horas en intimidad. De hecho, uno no debe estar diciendo cuánto tiempo ora. Eso es una relación personal. ¿Dónde lo demuestras? En la forma como reaccionas y en la forma como te relacionas con las demás personas. Allí demuestras lo que tienes de Dios en tu vida. Y qué bueno tener, hermanos, eso presente. Amén. Había un hermano que me contó un caso que le pasó en una ciudad, él era taxista, y entonces una carrera. Y él dice que ese día el Señor lo inquietó y se puso a orar desde las 2 de la mañana. Y él decía, bueno, pero yo ¿por qué siento esto? Y se puso a orar desde las 2 de la mañana y oró. Y a las 5 salió a trabajar. Y la primera carrera que tomó fue de un señor ejecutivo muy bien vestido, que lo llevó hasta cierta parte de la ciudad. Y cuando el Señor le fue a pagar, el Señor sacó un billete de 50. Entonces el hermano le dijo, no tiene un poco más sencillo, es la primera carrera, yo no tengo ahorita para darle cambio. El Señor guardó silencio, cogió su billete, lo guardó en la cartera, se bajó del carro, se colocó en la ventana donde estaba el hermano y lo escupió. El hermano dice que sintió deseos de parar, salirse de ahí, coger a la señora a golpes. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué el Señor lo llamó a orar? Porque se iba a presentar una dificultad grande. ¿Sabe? Él dice que él sintió como que le hubieran amarrado las manos ahí al timón del carro y él se colocó a llorar y a darle gracias a Dios. Y le dijo, Señor, no se preocupe, yo le regalo la carrera. El hermano se fue para su casa, se bañó nuevamente, tomó aire y salió a trabajar. Y me dice, hermana Olga, de todos los años que he sido taxista, ese fue el día en que más dinero me ingresó. Supo enfrentar el conflicto. Hermano, y así es, de esa manera, y de eso vamos a hablar. Sigamos, por favor. Ese es el objetivo de la conferencia. Pero entonces, ¿qué son los conflictos? Definamos esta palabra. Un conflicto es una diferencia de opinión o de propósito que frustra metas o los deseos de alguno. Se puede dar en todo tipo de relaciones humanas, en todo tipo. De hecho, hay conflictos que la persona tiene consigo misma. Hay cosas que la persona no acepta de sí mismo y vive en conflicto consigo mismo. Sigamos, por favor. Hoy en día la sociedad habla mucho de esto. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Sigamos hasta que se llene toda. Acerca de los conflictos. La Biblia nos habla acerca de esto. De la forma como los cristianos debemos enfrentarlos. Y qué bueno nosotros poder tener presente. Dice la manera gentil. Hay una manera gentil que el cristiano debe usar en medio de las diferencias. Siempre va a haber una persona que piense diferente a ti, siempre. De hecho, nuestra pareja piensa a veces muy diferente a nosotros. Pero eso no quiere decir que tenga que haber un problema o una pelea. Cuando nosotros hemos entendido y andamos en el espíritu, tenemos algo que lo llama la psicología altruismo.
El altruismo es la capacidad de dar a otros sin querer recibir nada a cambio. El altruismo tiene todas estas cualidades: fidelidad, justicia, honestidad, generosidad, respeto, empatía, que es la capacidad de colocarse en los zapatos de la otra persona. Venga, hermana Lisbeth y el esposo, voy a hacer un ejercicio aquí. Porque es que nosotros debemos desarrollar. Y lo que estoy diciendo está en Gálatas 5, 22, 23 y 24, que son las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu crean una estructura que permite enfrentar situaciones. Capacidad de colocarse en los zapatos del otro. Hermano, quítense los zapatos, hágame el favor. No, no huele nada. Todo está bien. Hermana Lisbeth, quítese los zapatos, por favor. No, no, no importa. Colóquese usted, hermano, los zapatos de ella. Tranquila que no se los va a dañar. Y usted colóquese los zapatos de él. Y él lo está modelando, vea. Siga usted, hermana Lisbeth, por favor, camine con los zapatos de él. Colóqueselos bien, haga el favor. Cuando yo tengo empatía, este ejercicio que estamos haciendo físicamente se debe hacer emocionalmente, empezando a pensar por qué será que él actuó de esa manera. ¿O por qué será que ella actuó de esa manera? Y cuando yo empiezo a pensar así, genero la capacidad de desarrollar el entender. Sigan, no importa, le quedaron un poquito apretados, esa es la idea. Esa es la idea. Te incomodan un poquito, ¿cierto? Total, me incomoda. Ahora comprendes por qué algunas cosas él no entiende de ti, ¿cierto? Algunas cosas le incomodan. Hermano, ¿usted se siente 100% cómodo? En las nubes. Me siento bien y me quedan bien. Pero no los voy a usar, ¿no? Porque son femeninos. Ahora entiende algunas actitudes de ella que son muy diferentes a las suyas, porque ella es femenina, ¿cierto? Muy bien, pueden ir a sentarse. No se los quiten, caminen con ellos, por favor. No, no, ella no se va a caer, él le va a ayudar. Eso es empatía. En Gálatas capítulo número 5, el verso 22, dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, sigamos por favor, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir, mire, el cristiano debe enfrentar los problemas de otra manera. Los conflictos en la vida del cristiano se enfrentan con la capacidad espiritual que el Señor nos ha dejado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mire, si usted se pone a ver en la Biblia, para el Señor es importante el temperamento del ser humano. Vemos a un Pedro que era una persona que ligera de actuar. De hecho, cuando fueron a prender a Jesús, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a aquel soldado. Pedro era ligero para hablar. Y cuando el Señor preguntaba algo, Pedro salía y contestaba. Era una persona de pronto de muy poco pensar, de un temperamento ligero. Se cree, estudios dicen que de pronto era sanguíneo, por eso a veces hasta se enojaba fácilmente. Y era una persona inestable. Por eso, no, Señor, te amamos, yo no te voy a negar. Pedro. No, Señor, yo voy a estar con usted siempre. Pero Pedro, el Señor conocía la debilidad en Pedro, que era una persona inestable. ¿Y qué pasó cuando tenían al Señor allá en el Calvario? Cuando Pedro vio a su maestro, ¿qué hizo Pedro? ¿Andaba ahí al ladito? Pedro fue y una mujer de esas mujeres que son bien detallistas. Tú eres uno de ellos.
Y Pedro, no, yo. Tú eres uno de ellos. No, no, yo no. Ahí está la inestabilidad de Pedro. Y el Señor se lo dijo, de que antes de que cantara el gallo, Pedro lo iba a negar. ¿Sí o no? Pero ¿sabe? En medio de eso, lo que Pedro necesitaba era estabilidad en su personalidad, vivir el fruto del Espíritu para que la personalidad de Pedro cambiara. Y después vemos un Pedro que el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor vuelve y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, Señor, tú sabes que yo te amo. Ahí estaba el Señor en Pedro trabajando esa estructura de personalidad. Y lo último, el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Nosotros en español lo leemos normal, pero en hebreo no se lee igual. El Señor le estaba diciendo, Pedro, agapaumi, quiere decir, tú tienes amor de sacrificio por mí. Y Pedro le estaba diciendo, Señor, yo filomi, yo tengo amor de hermanos. Pero el Señor quería en Pedro esta estructura espiritual. Porque si no, predicando el evangelio iba a pelear con todo el mundo. El Señor quería un cambio en Pedro. Y por eso al final Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Pero cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, que Pedro recibe este cambio en su vida, vemos un Pedro que predica el Evangelio y en su primer mensaje se convierte en 3,000. Ese es un Pedro que cambió. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor quiere que nosotros demostremos que hemos cambiado y que vivimos en el Espíritu. ¿Cuántos viven en el Espíritu? Gloria al Señor. Sigamos, por favor. Lo que hace el enemigo para que la persona viva mal y en problemada siempre es que en la persona estén vivas las obras de la carne. Y qué pesar decirlo, pero muchos conflictos en la vida de los cristianos se dan porque viven todavía en la carne. Con un temperamento lleno de ají, de limón. Eso no debe ser así. El cristiano debe tener una vida de gozo continua. Hermano, solamente con pensar en nuestra salvación, usted debe sentirse feliz todos los días. Cuando se saluda, el que mejor debe contestar es el cristiano. Así esté en tribulaciones, en problemas o como esté. Pero hay gente que uno le pregunta, ¿cómo está? Y dice, pues no como usted, pero ahí voy. Y uno dice, pero ni sabe cómo está uno, pero cierto. El enemigo quiere que la persona sea egocentrista, practique el egoísmo. Esta es la base del mal. Quienes no quieren resolver conflictos están pensando egoístamente porque no quieren cambiar. Eso es uso de arrogancia. Mire, ¿cuántos en la casa cuando hay un problema dicen, no, que me hable él primero? Y algunas parejas viviendo bajo el mismo techo pasan hasta 15 días sin hablarse. Eso es una locura. Yo digo, ¿cómo harán? Si la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y estamos esperando al Señor. El egoísmo lleva venganza. El querer cobrarse lo que me hicieron por mi propia cuenta. Ah, tú te portaste mal conmigo, entonces yo me porto más mal todavía. Y uno ve casos de hogares donde el esposo le falló a la esposa, le fue infiel. Y la esposa dice, sí, entonces yo también puedo. Y se consigue ya otro. Entonces no era una relación de 2, se convierte en 4. Y eso pasa mucho. Y en esta sociedad está sucediendo muchísimo. Venganza, codicia, prejuicio, explotación, no tener consideración con la otra persona y pensando la autosatisfacción. Mire, ¿y sabe qué hace eso? Que los conflictos crezcan. Porque dice la Biblia, no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo.
Si usted quiere andar bien en su familia, tiene que estar de acuerdo en medio de las diferencias. Estas son las obras de la carne. Allí en Gálatas sigue diciendo, yo quisiera que usted tomara su Biblia y vamos a seguir leyendo. Gloria al nombre de Jesús. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y mire que es triste decirlo, pero estas cosas, estas obras de la carne, hoy están abundando mucho en nuestro medio. En esta sociedad, la gente piensa mucho en el autodeseo, en lo que yo siento, en lo que yo pienso, y no piensa en los demás. Qué bueno pensar en nuestra familia. Y para resolver conflictos, hay que pensar en la familia. Sigamos, por favor. Sigamos. Vamos a entender, sigamos. Los tipos de conflictos. 1, el conflicto de la misma persona. Y una persona que tenga conflictos consigo misma, y qué bueno que usted vaya analizándose en esta noche, es una persona que no se puede relacionar bien con las demás personas. ¿Usted no nota que hay gente que con todo el mundo pelea? Que hasta el perro de la casa le tiene miedo. Hay gente así que con todo el mundo y con quien trabaja se la lleva mal. Esas son personas que tienen conflictos consigo mismas. Uno de esos conflictos puede ser la autoestima. No se aprecian a sí mismos, viven inconformes consigo mismos y eso los hace chocar con los demás. Otro conflicto personal es la falta de capacidad de indecisiones por inseguridades, por problemas que ha tenido. Otro conflicto personal son las adicciones. ¿Y sabía usted que una de las adicciones más difíciles en este tiempo son los celulares? La tecnología se ha convertido en una adicción terrible. Y hay gente que no es drogadicta, no sufre de alcoholismo, pero tiene el problema de la adicción al celular. Y el pecado. Y yo voy a hablar de esta parte porque, hermano, el pecado es un conflicto en el ser humano que lo lleva a alejarse de Dios. Y hay quienes se han acostumbrado a vivir con el pecado. Así los demás no sepan, no, con que los demás no sepan, yo estoy bien. Pero debemos entender que el Señor quiere, y dice la Biblia en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Estamos en Cristo, no podemos tener hábitos del viejo hombre. Y hay quienes tienen hábitos del viejo hombre en silencio. Y eso genera conflictos. Hay gente que tiene, hermano, es triste, pero no a veces se encuentra pensamientos tan extraviados. Y por eso uno ve que la bendición de Dios para cierta familia se frena. Porque hay pensamientos muy extraviados, muy extraviados. El Señor quiere que nosotros nos despojemos totalmente de eso. Y qué bueno que usted vaya pensando. En nuestro medio no deben existir ciertas cosas. No debe existir lo de hacerle mal a alguien. En nuestro medio no debe existir el egoísmo. En nuestro medio no debe existir murmuración. Eso es pecado. Y la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, y si usted tiene esas actuaciones que son obras de la carne, créame que eso genera conflictos personales. Y le va a generar conflictos con otras personas. Sigamos, por favor. Vamos a analizar allí, sigamos, por favor.
Otro tipo de conflictos, que son los conflictos familiares, y me gustaría centrarme en estos. Y yo quisiera, hermano, que usted le colocara mucha atención a esto. Ocurren cuando los integrantes de una familia buscan sus intereses personales y no los intereses de la familia. Cuando estamos en familia debemos tener propósitos juntos, no individuales. No debemos ser una burbuja aislada, debemos estar en un conjunto y pensar en conjunto. Amén. ¿Por qué se pueden presentar estos conflictos? Por infidelidad conyugal. Hermano, la infidelidad conyugal trae una rotura o una fractura para el matrimonio terrible. Que yo que he trabajado con familias, he llegado a una conclusión: solamente el poder de Dios restaura esos hogares. Solamente el poder de Dios. También asuntos de dinero. Las familias pelean mucho por la parte económica. Parece ser que la economía es un Dios, que para muchos es más importante que el amor. Y el Señor dice que hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero hay quienes están bien con el otro cuando tienen buena economía. Y cuando la economía está regular, empiezan las peleas. ¿Sí o no? Otra que hace que se detonen estos problemas son compras de cosas que se necesitan en la casa. La falta de colocarse de acuerdo. Y yo aquí quisiera, hermana, yo quiero que me llame una pareja, dígame el nombre de una pareja grande, para hacer otra representación. ¿Cómo funciona eso? El nombre de una pareja. Venga, hermana, a su esposo. ¿Dónde está su esposo? A la presidenta. ¿Dónde está el presidente también el Dorco? A mi esposo le dicen Dorco porque yo estoy en las Dorcas. Bueno, párese ahí y él se va a parar al frente de usted. Lo hiciste grande. Usted es para este extremo, hermano. Ok. Van a analizar qué ve cada uno. ¿Qué mira usted? Un número, ¿Qué número? el 6. ¿Qué mira usted, hermana? Un número ¿Qué número? 9. El 9. Pero su esposo está diciendo que mira el 6. No, tendríamos que acomodar la hoja de tal forma que miremos lo mismo. Ah, bueno, quédense allí, yo les explico esto. Cuando uno está en pareja o en familia, los puntos de vista dependen del ángulo en que uno lo esté mirando. ¿Amén o no? Entonces, para mirar lo mismo, ¿qué tienen que hacer? Hermana Diana, colóquese al lado de allá. Ahora sí, unánime me van a decir, ¿qué número ven? El 6. Otra vez. El 6. Muchas gracias. ¿Qué tuvo que pasar ahí? Uno tuvo que cambiar. O uno tuvo que ceder. Pero si los dos se colocan, no, yo tengo la razón. Y es que yo tengo, no, alguno de los dos tiene que ceder. Uno de los dos tiene que ceder. Y yo les digo algo, caballeros, pónganse de pie un momentico los hombres, yo voy a hablar algo con ustedes. Bien importante, estos varones de Dios. Normalmente se cree que la que tiene que ceder siempre es la mujer. Pero hay momentos en que no. Hay momentos en que ustedes tienen que ceder. Hay poquito. Yo me quedo con esos 4 amén. Voy a repetirlo otra vez. Hay momentos en que ustedes tienen que ceder. Gloria a Dios. Ya logramos, mujeres, la tarea. Pueden sentarse. Mujeres, ya siéntanse contentas. Hay momentos, hermanos, en que hay que ceder. Todo el tiempo uno no puede tener la razón. Y en eso tenemos que madurar. Porque si usted todo el tiempo pretende tener la razón, es una locura. Es una locura. Sigamos, por favor. Vamos a mirar, llenémosla toda. La fase del conflicto, y yo quiero que le coloquemos mucha atención a esto.
Porque, vea, normalmente las parejas, las familias buscan ayuda cuando el conflicto está en el punto más alto, que es la crisis. Vamos a mirar las etapas. Primero, la fase temprana. Es cuando usted se dio cuenta que había una diferencia con alguien en su casa, que empezó un problema con alguien, pero está en menor escala. Entonces para usted, no, yo no le presto atención a eso, eso es sencillo. Pero empezaron a haber acciones que empezaron a hacer que eso creciera y que hubiera más discusiones y que hubiera más intolerancia y que eso te incomodara. Entonces a eso se le conoce como fase de escalamiento. Va subiendo de nivel. Llega al pico, que es la crisis. Y en la crisis, hermanos, normalmente suceden hechos que marcan y hacen daño. Yo sé que eso no pasa aquí, pero en algún lugar del mundo puede haber pasado. Conflictos de pareja donde se dicen frases hirientes. Perdóneme, eso no pasa aquí. Donde alguno de los dos le tira al otro y le pega. Eso no pasa por acá. Pero llegan momentos donde hay hechos que hieren y que dañan. Y donde, présteme la hoja, hermana, haga el favor. Ya existe esto. Vea, el niño se sorprendió. Hoja se lompó. Vea, vea, Dios es tan bueno que Dios le coloca uno de los ejemplos exactos. Porque mire, el niño se aterró. Y eso es lo que pasa cuando llega la crisis en los conflictos. Y yo le digo una cosa, las familias normalmente esperan que el conflicto llegue a esa crisis para decir, hay un problema. Y muchas veces hasta para buscar ayuda. Cuando ya hay una ruptura, cuando ya alguien está diciendo, me quiero ir de la casa, cuando ya alguien está diciendo, no quiero vivir contigo, ya, me voy. Normalmente después de ese momento de tensión tan fuerte, la ley de la gravedad, todo lo que sube, tiene que bajar. Empieza a bajar de tensión. La persona entra en un estado de razonamiento. Ay, sí, mira, si yo no le hubiera dicho eso, pero puede cambiar, pero tal cosa, pero lo otro. Pero ¿sabe qué hace el diablo? Cuando la persona entra como a intentar razonar, el diablo mete cizaña y mete incluso otras personas que vayan y agiten el conflicto. Entonces, normalmente lo que pasa es que los conflictos vuelven y suben a la etapa de la crisis. Se suben. El ciclo normal tiene que ser que baje, que haya un diálogo y que llegue un momento de estancamiento donde debe buscarse definitivamente una solución. Pero lo que estamos viendo en nuestra sociedad es que el enemigo empieza a agitar para subir. Y yo ahí sentada pensaba, Dios es muy bueno y direcciona todo. El ejemplo que la hermana estaba contando en su hogar. Ella lo dejó, dijo, no quiero saber nada de él. Un momento de crisis terrible, se cambió de ciudad, ¿cierto? Ajá, se vino para Bogotá, lo dejo, ya no quiero saber más de él, ¿cierto? Pero llegó un momento en que ella bajó tensión y permitió que Dios obrara. Y ese hogar se restauró. Pero hubo una actitud positiva allí en ese momento. Yo te quiero decir, los problemas de familia tienen solución. Yo te quiero decir, así se hayan roto, aleluya, así la gente diga que no se puede. Hay uno en esta noche que está diciendo, yo sí puedo arreglarlo, pero necesito que tú cambies. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Sabe? En la Biblia me habla de una mujer que no pertenecía al pueblo, pero que tenía un problema en su casa
un espíritu estaba atormentando a su hija. Y esta mujer, que era una mujer de posición de dinero, le hablaron de Jesús. Y ella se fue donde el Señor a rogar. Mire, el conflicto de esa familia ya estaba en la fase de crisis. Porque la muchacha, una madre que es tan recursiva, ya tenía que haber buscado otra solución. Pero no la había encontrado. En el momento de crisis ella buscó al Señor. Y dice la Biblia que para los discípulos esa mujer era fastidiosa. Y le dijeron al Señor, despídela. Porque en otras palabras está haciendo mucha bulla. Nos es estorbo. Pero ella sabía porque estaba buscando al maestro insistentemente. Ella tenía un problema en su casa. Ella tenía un problema con su hija. Y llega y le dice al Señor, clama al Señor. Y el Señor guarda silencio, una barrera que enfrentó. Qué cosa tan dura. Una persona orgullosa, una persona egoísta que no quiera solucionar el problema, dice, sí, no me está prestando atención, pues me voy. Y yo le hago una pregunta, ¿quién es que tiene el problema? El que tiene el problema tiene que insistirle al Señor. Tiene que estar allí. ¡Aleluya! Ese clamor tiene que elevarse. Y cuando el Señor rompe el silencio, le dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. El Señor estaba haciendo algo con esta mujer. De pronto ella tenía una estructura muy fuerte. De pronto ella estaba acostumbrada a que la gente le sirviera. Ella estaba acostumbrada a mandar, a ser la más importante, pero en ese momento el Señor le tocó ahí en su ego. Y sabe ella que tenía el problema en su casa. Ella no dijo, no, yo me voy a resistir, no, Señor. Ella se quebró. La Biblia dice que ella se quebró porque ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. En otras palabras, Señor, una migaja que caiga, Señor, una migaja que tú me des va a ser la solución para el problema que yo tengo en mi casa. Aleluya. Quebrar estructuras. Cambiar pensamiento. Mira, hermano, hay gente que vive en conflicto porque tienen estructuras difíciles. Hay gente difícil. Y algunos se apegan a una cosa. Yo les voy a decir porque nadie se vaya a enojar conmigo. No es que yo soy de temperamento fuerte, porque yo pertenezco a tal región y los de esa región somos así. Y que me soporten. Pues yo te digo una cosa, en Cristo no pertenecemos a la costa, no pertenecemos al centro del país, no pertenecemos al sur del país, le pertenecemos a Él, porque somos hijos de Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que tu estructura puede cambiar, tu pensamiento puede cambiar para que ese problema se solucione. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos reconocen que su cultura ya no es de esta tierra, que su cultura es celestial? ¡Aleluya! Qué bueno es el Señor Jesús. Sigamos, por favor. Qué bueno es Dios, sigamos. Hay tres formas, llénala todo. Como la gente enfrenta los conflictos, hay tres formas. Pero solamente una de ellas es para los cristianos. Una. La primera. La gente tiene respuesta de escape. Tiene problema con la esposa, me voy donde la mamá 15 días. Y así cuando venga ya se solucionó el problema. Esa respuesta de escape es una negación y es una huida a la situación. Es como lo que hace el avestruz cuando ve el problema. Ustedes conocen la avestruz, ¿no?
Ay, hermanos, hago un paréntesis. Yo ayer dije bimbo y me di cuenta que varios no entendieron qué es bimbo. En mi tierra, bimbo es un pavo. Es un pavo, lo que acá le llaman ¿cómo? Pisco. Ok. Eso es un bimbo, para que entiendan bien por qué mi esposo pudo pegar el letrero ahí. Bueno, respuesta de escape. Es como lo que hace el avestruz cuando ve el peligro. ¿Qué hace el avestruz? Mete la cabeza en el hueco y ¿qué pasa con el cuerpo? Lo deja afuera. ¿Queda en peligro o no queda en peligro? Eso es lo que dicen. No, yo no tengo el problema. Aquí no está pasando nada. Y sí está pasando algo. O a veces van y le dicen, mira, a mí me tocó en un caso, yo diciéndole a una mamá, mire, su hijo no está bien. Esta y estas actitudes. Y la señora se enojó. Mi hijo, ¿usted cómo se le ocurre? Y me dijo yo, bueno, esperemos a ver. Y después el muchacho le resultó metido en pandillas. Y hay gente que no quiere ver el problema. Esa se le llama respuesta de escape. La última, está la respuesta de ataque, que son las personas agresivas, que responden a los problemas peleando siempre, que responden con palabras agresivas, que son capaces de irse hasta los puños. Qué pesar, ¿cierto? Pero en la sociedad pasa eso. Respuestas agresivas. Por eso se ven muchas veces asesinatos, venganzas y cosas de esas con las que Dios no está de acuerdo. Pero hay un método, que es el del centro, por favor, que es el método para nosotros los cristianos. Y es el método de conciliación. Es hacer paz. Hermano, mire, los conflictos se van a presentar. Y yo les quiero preguntar a los servidores que están en directiva, ¿se presentan conflictos o no? Sí. Pero tenemos que enfrentarlo con conciliación, trayendo la paz. Esto quiere decir, hay que pasar por alto la ofensa. Yo no me puedo ofender por todo. Hay que hacer diálogo. Hay que aprender a negociar. Bueno, esta vez lo hace usted y después lo hago yo. ¿Cierto? Negociar. Hay que aprender a ser mediador. Hermano, cuando usted vea un conflicto entre dos hermanos, no se coloque a agitarlo, a escuchar qué dijo el uno y va y le cuenta al otro. Y a escuchar qué dijo el otro y va y le cuenta al otro. No, eso no es de cristianos. Amén. Pero eso no pasa aquí. El arbitraje, saber direccionar los procesos dentro del conflicto es importante. A eso se le llama hacer paz. Y vamos a leer un texto todo, ya vamos a ir terminando. Efesios capítulo número 4. El verso 23 y 24 y 25 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto es lo que el Señor quiere, que estemos dispuestos al diálogo. Hay gente que dice, yo dialogo, pero no dialoga, sino que lo que hace es que el otro tiene que escucharlo. Y uy, dialogué. Dialogué. No. Dialogar es de dos o de tres o de más. Es un diálogo donde todos opinamos. Y qué bueno tener esto presente, hermanos. Sigamos, ya vamos a terminar. Yo quisiera, hermanos, que ustedes fueran pensando. Vámonos. El valor de resolver un conflicto. Permite a las partes comunicarse y cooperar mutuamente. Se puede aprovechar más el tiempo y los recursos. Y yo voy un poquito más allá. Hermano, aprender a resolver conflictos genera paz.
genera tranquilidad emocional. ¿Cómo usted va a estar acá predicando con un conflicto con su familia? O va a estar acá enseñando con un problema con algún hermano en la congregación. Entonces, antes de traer nuestra ofrenda al altar, debemos ir a colocarnos en paz con nuestro prójimo. Gloria al Señor. Vamos a la última diapositiva, hermanos. En la Biblia nos habla. Vamos a la última, por favor. De un caso de una familia. Esaú y Jacob. Dos hermanitos, gemelos, que tuvieron un problema familiar muy grande. ¿Sabe? Jacob anhelaba lo de su hermano. Primero, Esaú cambia su primogenitura por un guiso. Jacob aprovechando la oportunidad, ¿sí o no? Después, ahí se nota un problema también en los padres, porque el papá prefería a Esaú y la mamá prefería a Jacob. Y cuando llegó el momento en que Isaac iba a dar la bendición, la mamá, que hermano, esto es una locura lo que hizo esta mujer. La mamá le dice al hijo, suplante a su hermano, vaya, colóquese algo de pieles. Y el hijo le dice, no, pero caerá maldición. Y le dice esa mamá, tu maldición será sobre mí. ¡Qué locura! ¡Qué problema tan grande en esa familia! O sea que la esposa ayudó a que el mismo hijo engañara al esposo y defraudara a su hermano, convirtiéndose en un ladrón. Jacob se le robó la bendición que era para Esaú. Esto generó una crisis muy grande. Y dice la Biblia que Esaú procuró matar a Jacob y Jacob salió huyendo. Salió huyendo. Y allá, como él fue un engañador, también lo engañaron. Trabajó por una mujer y le dieron otra. Y le tocó trabajar otra vez. Pues todo lo que el hombre siembra, eso recibe. ¿Sí o no? Pero llegó un momento en que Jacob reconoció su situación. Y esto es de admirar. ¿Sabe? Antes del capítulo donde se habla de la reconciliación de estos dos hermanos, está el capítulo que habla de que Jacob luchó en Peniel por una bendición. Y eso es algo muy significativo. Yo quisiera que el hermano del piano me ayudara. Y vamos a colocarnos en pie para esta parte. ¿Sabe, hermano? Es algo muy significativo. Jacob reconoció su problema. Reconoció que no estaba bien. Y antes de irse a enfrentar con su hermano, Jacob sabía que su hermano era un hombre fuerte. Jacob sabía que su hermano estaba herido. Jacob sabía que su hermano podía hacerle daño. Pero antes de Jacob irse a enfrentar con su hermano, fue a Dios a luchar por una bendición, a reconocer su situación, a quebrar su estructura, a lograr un cambio. Y note usted que antes de esta reconciliación, el Señor le cambió el nombre de Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. Has luchado y has vencido. Un cambio de estructura para resolver conflictos, para reconstruir relaciones. Un cambio. Pero sabe, Jacob no quedó contento con haber obtenido la bendición solamente. Él dijo, yo voy a ir en busca de mi hermano. Y hay varias actitudes en esta reconciliación que son bien importantes. La primera, Jacob no se fue con las manos vacías. Jacob llevó presentes. Preparó a sus hijos, a su familia para que se reconciliaran. Aunque ellos no estaban metidos en el problema, pero Jacob los hizo partícipes de esta reconciliación. Preparó a sus esposas con presentes. Y dice la Biblia que cuando Jacob miró a su hermano a lo lejos, sus hijos se inclinaron
Sus esposas se inclinaron y él mismo se humilló. Aleluya. El corazón de Esaú tenía que ablandarse porque la actitud de Jacob estaba diciendo: yo ya no quiero pelear, por favor perdóname. Una actitud de cambio. El perdón es más que palabras. El perdón es una acción, es un cambio. Y estos dos hermanos se reconciliaron en la presencia del Señor. Yo te quiero preguntar en esta noche: ¿con quién te tienes que reconciliar? Te tienes que reconciliar contigo mismo. Necesitas perdonarte a ti mismo por algunas cosas. Reconoces que has ofendido a alguien. Hermanos, el Señor está cerca. La Biblia dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo quiero hablar con personas que quieran quebrar su estructura delante del Señor. Y yo le voy a invitar a que usted venga acá. Vamos a quebrar nuestra estructura delante del más grande. Vamos a quebrar nuestra estructura. Tú quieres un cambio en tu casa. Tú quieres ver cosas diferentes. Este es un momento. Y yo te aseguro que va a haber un cambio definitivo, porque hoy estuvimos orando por esto. Hoy estuvimos orando y yo creo en Dios. Yo sé que el Señor obra. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y aquí hay alguien que el Señor me está diciendo que se está resistiendo, pero el Señor está tratando contigo y esta es una oportunidad. Aleluya. Rencores, problemas en el alma, situaciones, hermano. Es tiempo de cambiar. Es tiempo, este es el momento. Qué bueno que aquí vienen amigos al altar, qué bendición. Corazón de ellos puede ser libre también en este momento en el nombre de Jesús. Mi querido amigo, si tú necesitas liberar tu corazón, yo te invito, ven aquí, ven aquí. Aleluya. Si hay relaciones rotas, hoy el Señor quiere construir nuevas vidas. Y qué bueno que hermanos le ayuden a estos amigos que están viniendo al altar. A orar por ellos. Yo siento el Espíritu Santo moviéndose aquí. Oh, santo eres, Señor. Una oportunidad de cambio. Esto marca diferencia. Aleluya. El Señor quiere una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia de corazones libres. Habla con Dios tu situación. Habla con Dios tu situación. Aleluya.